primero que nada quiero darles las gracias por estar aquí, darles las gracias por brindarse a ustedes la oportunidad de estar aquí y compartir experiencias con otras mujeres que como ustedes tienen historias que contar. Que hoy, como lo decía Karina, somos nosotras las que estamos aquí, pero mañana puede ser cualquiera de ustedes. Todas tenemos historias y seguramente hoy van a hacer clic con alguna de esas historias que tienen por contar. Yo hoy les voy a hablar de esto. Bienestar cuando tu mundo se viene abajo. Cuando leen eso, suena un poco contradictorio, ¿no? Suena como, esto es antagónico, o me siento bien o me siento mal, suena así. Pero esta conferencia soy yo, es mi vida, es una parte de mí. Así que, si yo les digo que puede ser así, es porque tengo los pelos en la mano, literalmente, es porque lo viví, lo experimenté. Y yo les quiero compartir hoy cómo lo hice, cómo esto pasó. Para poder entender estas dos cosas, primero hay que definir qué es el bienestar y qué puede ser eso que nos haga sentir en un momento de crisis, de cambio, que nuestro mundo literalmente se viene abajo. Esa puede ser nuestra realidad en cualquier momento. A lo mejor ya la han vivido, si no la han vivido, gracias a Dios, pero probablemente van a vivir alguna circunstancia que las haga sentir así. Esa puede ser su realidad en ese momento, y digo tu realidad porque quizás lo que para uno es una crisis o un cambio trascendental, para otro no lo es, porque cada quien vive sus experiencias de acuerdo a su sistema de creencias, de acuerdo a cómo ha sido criado. Eso es una realidad. Pero bien, en medio de esas circunstancias, esos cambios, van a escuchar las tres palabras: cambio, crisis, tu mundo se viene abajo, porque todo, digamos que va dentro de la misma línea, pero en diferente intensidad. Eso depende de la intensidad que le pongamos nosotros. Estas circunstancias en nuestra vida nos generan estrés. Eso es una realidad. Cuando estás en medio de una crisis, en medio de un cambio, lo primero que pasa es que te estresas, te sientes estresado. ¿Qué es para ustedes el estrés? Inmediatamente piensas en que quizás se te acelera el corazoncito, la respiración se acelera. Esos son signos del estrés. El estrés es una respuesta fisiológica. Es nuestro cuerpo poniéndose en alerta para reaccionar ante algo que nos está pasando. Eso suena bien, ¿cierto? Suena útil. Ahora, los seres humanos tenemos una capacidad que los animales no tienen. Para nuestra desgracia, nosotros sí la tenemos. Y es repetir mentalmente esa circunstancia que nos estresa. Eso que nos puso por el piso. Eso que anímicamente nos destruyó. Y cuando la repetimos mentalmente y la repetimos, nuestro cerebro no distingue la realidad, no distingue si eso lo estoy viviendo o si lo estoy recordando. ¿Y qué sucede? Se empiezan a desencadenar nuevamente esos mecanismos de estrés. Y la consecuencia de eso es que nuestro cuerpo entra en estado de fatiga. Nuestra mente, nuestras emociones entran en un estado que puede incluso desencadenar una depresión. Algunos se han sentido en una situación como esta, se han sentido en un momento de crisis en alguna etapa de sus vidas. ¿Sí? Sí, claro. No, vale. vale. Sí, ¿verdad? Bueno, eres de las mías. Sí, han experimentado una situación como esta. Las invito en este momento a que se conecten con ese recuerdo. ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Cómo se sintieron? Pónganse mentalmente, sitúense en ese momento. ¿Cómo se sintieron? Probablemente se sintieron, pasaron por esta etapa de estrés que ya les describí. Yo les voy a contar una parte de mi historia. Yo soy divorciada, me casé muy joven, me casé muy joven, y me divorcié muy joven. Vengo de una familia con valores profundamente católicos. Soy la niña menor, la rebelde, la que siempre hace las cosas distinto. Y esto no tenía que ser la excepción, ¿verdad? Me caso y me divorcio. Para mi familia esto fue realmente un drama. Un drama que a mí me hizo sentir, o me llevó a sentir, a tomar la posición de víctima. Me llevó a sentir que ellos me estaban acusando, que ellos me estaban juzgando, que no estaban respetando mis decisiones. En ese momento, yo me aislé, me alejé, viví mi dolor aparte. Y eso me llevó a tocar fondo en ese fondo donde ya más fondo no hay y lo que queda es pues rebotar y buscar luz de alguna manera. Después de esto, ¿qué pasó? Cuando ya no había más fondo que buscar, empecé a entender cosas
que en ese momento, en medio de la crisis y en medio del estrés, no había visto. Y es que esas personas que me quieren, que ya tenían sentimientos hacia mi pareja, también estaban sufriendo. Ellos también estaban experimentando un duelo. Y ese duelo que ellos estaban viviendo era tan válido como el mío. Entonces, ¿por qué mi dolor tenía que ser más importante que el de ellos? Así que, ok, yo decidí permanecer alejada, pero respetar su dolor. Decidí quitarme esa cachuchita de víctima y empezar a respetar sus emociones, empezar a entender que esas opiniones que ellos estaban teniendo respecto a mí no me definían. No significa que porque ellos piensen que yo soy esto, porque tomé esa decisión, eso es lo que yo soy. Porque lo que otra persona opina de ti no es más que el resultado de su percepción de la realidad, de acuerdo a su sistema de creencias. La realidad es lo que está ahí, pero yo les garantizo que cada uno va a tener una opinión o una percepción distinta. Partiendo de eso, el panorama cambia drásticamente. Al analizar todo esto, al empezar a ver las cosas con una vibra un poco más positiva, viene algo que es un regalo poderoso dentro de la crisis de cualquier cambio. ¿Qué es esta pregunta? ¿Para qué me está pasando esto? Cualquiera pensaría, bueno, o sea, ¿qué de lógico, qué de útil puede tener divorciarse? ¿Qué de útil puede tener que me fracase un negocio? ¿Qué de útil puede tener perder un familiar? Son experiencias que teníamos que vivir o que vivimos con una finalidad. En este caso yo entendí después que esto era un regalo de la vida para yo sanar mis relaciones interpersonales, que yo había generado mucha dependencia a los otros y que estaba muy ligada a lo que otros decían de mí. Eso para mí era trascendental, lo que otros pensaban de mí eran sentencias y eso a mí me derrumbaba. Empecé a entender eso y al ver el panorama de esa manera, todo cambió. Lo que era un hueco profundo y lo que veía era un túnel y negro y oscuro y iba hacia abajo, me empezó a mostrar muchísima claridad. Cuando salí también, o cuando entendí también, la diferencia entre el por qué y el para qué. ¿Tienen clara esta diferencia? Sí. Vale, qué chévere que la tengan, pero se las reforzamos. El por qué es una mirada al pasado. El por qué me dice qué me trajo hasta aquí, cómo llegué hasta aquí. Y es útil darle una miradita a ese por qué, porque de ahí hay algo que aprender. Pero lo trascendental en medio de cualquier cambio es entender el para qué. ¿Para qué esto me está pasando? Porque el para qué es una mirada al futuro. Es qué voy a hacer yo con esto que me está pasando ahorita. Se dan cuenta que si nos quedamos atascados en el por qué, allí no hay nada que hacer, porque el tiempo pasado ya está ahí. Ya no lo puedo modificar. Lo que tengo es el presente y lo que puedo hacer para construir un futuro. Así que enfocarnos en el para qué es la mirada productiva en medio de la crisis. Después de entender qué es la crisis, que puede ser de circunstancias que nos hacen sentir que el mundo se nos viene abajo, ¿cómo les había dicho que se llamaba la conferencia? Bienestar cuando tu mundo se viene abajo. ¿Qué es el bienestar? El bienestar es otro concepto sumamente subjetivo, porque lo que para mí es bienestar puede que no sea para ustedes, o cada quien, dentro de ese equilibrio mente, cuerpo y alma, le da quizás más peso a alguno de estos elementos, o quizás refuerza alguno de esos aspectos para verdaderamente sentirse bien. Entonces, lo que sea bienestar para ustedes, válido. Si eso les funciona, ese es su concepto de bienestar y eso es lo que ustedes deben perseguir en medio de cualquier cambio. Ahora ya sabemos qué es el bienestar, ya sabemos qué pueden ser esas circunstancias que nos hacen sentir que nuestro mundo se viene abajo, que pueden ser diversas, que pueden ser particulares y que cada cual la interpreta y la vive como de acuerdo a su sistema de creencia. Entonces, sigue la pregunta, ¿cómo logro sentirme bien en medio de la crisis? Si vemos esta imagen, que yo creo que sí se ve, si vemos esta imagen, probablemente cada una va a ver algo o va a resaltar algo distinto de esa imagen. Quizás alguna recuerda, le vienen a la mente recuerdos de la infancia, cuando ve esa iglesia allí y a lo mejor tiene una conexión familiar bastante religiosa y recuerda esos momentos en la infancia. O quizás otra, lo que ves es ese cielo tormentoso y dice, bueno, digno cielo belga, que a lo mejor pues viene una tormenta, una cosa, y quizás eso es lo que les conecta. O quizás ven este columpio y les trae recuerdos bonitos de la infancia, columpiándose cuando eran chiquiticos. O si aman las flores,
ese girasol que está allí ahí como ya muriendo. ¿Qué significa esto? Todo va a variar de acuerdo al enfoque que le demos. Y de acuerdo al enfoque que le demos, vamos a entender estos dos conceptos. ¿Qué es un hecho y qué es un problema? Un hecho es una realidad, algo que está allí, algo que yo no puedo modificar. Por ejemplo, vuelvo a mi situación, yo me divorcié, eso es una realidad. Mi familia tenía emociones respecto a esa situación, eso es una realidad, es un hecho. Ahora bien, si yo me quedo enfocada en el hecho, la realidad, me preocupo, pero esa preocupación no me puede llevar a una ocupación, no me puede llevar a algo útil, porque yo no puedo modificar lo que otro siente, yo no puedo modificar los hechos, lo que ya está sucediendo, lo que ya sucedió. Ahora bien, si yo agudizo un poquito ese enfoque y trato de determinar los problemas de los hechos, por ejemplo, me divorcié, mi familia tiene sus emociones respecto a mi decisión. ¿Qué puedo hacer yo para no alejarme de mi familia, para no alejarme más? ¿Cómo puedo yo, o qué puedo hacer yo para entender que sus emociones son igual de válidas? Decido respetarle su espacio, decido respetarle su tiempo. En fin, allí toca analizar qué puedo hacer yo, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que está en mis manos modificar. Se dan cuenta que si enfocamos en la situación desde el hecho, eso me lleva a un muro de frustración con el que me voy a dar y me voy a dar y no voy a conseguir nada. Si enfocamos dentro de ese hecho los problemas, la mirada cambia totalmente. Porque al tú ver una situación ante la que tú puedes actuar y generar cambio, el panorama cambia, ¿cierto? Podemos ver un rayito de luz en medio de la oscuridad. En medio de todo ese proceso, yo llegué a eso. Cuando, después de tocar ese fondo, bien fondo, empecé a dedicarme a cosas que antes no estaban en mis planes, como me formé como coach, empecé a estudiar un poco más acerca de la conducta humana, acerca de las emociones, cosas que estaban muy lejos de interesarme antes de pasar por todo esto. Si se dan cuenta, muchas veces el despertar espiritual, emocional, viene después de la crisis, de alguna crisis, que puede ser simplemente la muerte de un ser querido, que son crisis vitales que todos atravesamos. Pero esas crisis nos traen ese regalo. Está en nosotros si lo aprovechamos o no lo aprovechamos. Esta es una pequeña lista de cosas que yo hasta el sol de hoy sigo aplicando cada vez que me siento en un momento de crisis, de cambio, porque seamos honestas, la mayoría de aquí somos inmigrantes. ¿Qué cambio más fuerte que ese? Y más venirnos a un país tan distinto a nuestras culturas, a nuestro clima, a nuestros olores, a nuestro paisaje, a todo. Ya ahí tenemos un buen cambio que analizar y un buen cambio que hemos experimentado. Ante esta situación, yo les aconsejo esto. Primero, cuando se sientan en esa situación de estrés porque están en medio de ese torbellino emocional, reconozcan la rumiación. Cuando tenemos un problema solemos, como les decía al principio, repetirlo y repetirlo mentalmente con esa habilidad que tiene el ser humano de autoflagelarse. Cuando reconocemos que estamos en eso, es importantísimo que se nos prendan todas las señales de alerta y decir stop. Decir stop es, ok, estoy pensando en eso, ahora voy a hacer otra cosa. Cambio radicalmente la mente. No van a conseguir una solución si siguen enfocadas en el hecho y dándose con la realidad, con lo que ya pasó, con lo que ya no pueden modificar. Habla con alguien que no sea un consejero. ¿Por qué que no sea un consejero? Porque los consejeros, el que nos aconseja invalida nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Es importante contar con ese amigo que tú sabes que le puedes contar lo que quieras y que no te va a aconsejar. A veces, y esto se los doy como dato personal, buscamos inconscientemente al consejero. ¿Por qué? Porque el consejero nos va a dar su solución y si algo nos sale mal, si la aplicamos y no nos funciona, ya tenemos a quien culpar. No nos responsabilizamos, sino que es la culpa del que nos aconsejó. Por eso, les sugiero, hablen con alguien que no sea un consejero. O recurran a una técnica que incluso yo la aplico con mis clientes. Escriban lo que sienten, con las palabras que quieran. Escriban, desahóguense y posteriormente quemen o rompan ese papel.
Suena tonto, pero es terapéutico. Esto yo lo hago desde que era una niña, porque mi mamá, con ningún conocimiento profesional al respecto, esa era la técnica que ella me sugería y de verdad me funcionaba. Hasta el sol de hoy me funciona. Respira. Les cuento que yo lo estaba haciendo allá, antes de pararme aquí, estaba haciendo eso. ¿Por qué respira? Respira conscientemente, todos respiramos, ¿cierto? Pero cuando estamos estresados, que se nos acelera el corazoncito, que nuestro cuerpo está fisiológicamente mostrando esos signos de estrés, la respiración, el controlar la respiración, automáticamente controla nuestra frecuencia cardíaca y hace que nuestra mente empiece a fluir con más claridad. En medio del estrés y en medio del torbellino emocional, no hay solución. Fortalece tu mente estudiando aquello que tradicionalmente no estudiamos, conociendo la conducta humana, conociendo las emociones, conociendo tus emociones. No significa que te tengas que formar profesionalmente para tratar a otros, pero todos estamos hechos de eso, de emociones, pensamientos, palabras. Así que es algo que no nos enseñan a estudiar en la escuela, que no nos guían a estudiar en la escuela, pero ya de adultos nos damos cuenta lo perdidos que estamos por no haber estudiado eso. Reestrategiza. Esto es fundamental. Cuando el mundo se nos viene abajo porque estábamos por un camino y resulta que como que perdemos el piso y nos quedamos en el aire, a veces sentimos que no, pues que la vida se puso en nuestra contra y empezamos con ese proceso de autoflagelación. Pero es el momento para decir, ok, esto no funcionó. ¿Cuál es mi objetivo fundamental con eso que estoy persiguiendo? ¿Qué es lo que yo quiero? Normalmente detrás de todo eso que persiguen en la vida se van a encontrar que hay un objetivo macro, que es ser feliz. Ese es el objetivo final detrás de todo. Entonces, quizás cuando tu mundo se viene abajo, la vida te está diciendo, no es por ahí. Vamos a retroceder y reestrategizar. Vamos a buscar otras vías para alcanzar ese objetivo macro, que es el que todos perseguimos, la felicidad. Y para terminar, les sugiero, confíen en la vida, vivan la impermanencia, acepten el cambio como un regalo, porque eso es, imagínense qué aburrido sería vivir la vida de la misma manera y lineal todo el tiempo. Es que no les pasa que cuando están manejando simplemente a una vía recta se cansan, pueden incluso sentir sueño. Eso mismo pasaría en la vida si estuviésemos así, en un ritmo lineal. Así que disfruten esa impermanencia, disfrútenla como un regalo, y esta es mi forma de ilustrarles dónde estoy yo en este momento. Después de ese divorcio, jamás pensé que esto iba a volver a pasar, jamás pensé que iba a volver a creer en el amor, jamás pensé que me iba a volver a casar, y aquí estoy.